¿Quién es mi prójimo?, le preguntó el doctor de la ley a Jesús. ¿Así le preguntamos nosotros también a Jesús? Hola, queridos hermanos. Estamos una vez más, el padre Toño Tame, diácono permanente, el padre Jaime Paredes y yo, Miguel Ángel Saloma, para pues reflexionar, para profundizar en estas lecturas, en este evangelio de este domingo. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Jaime? Muy ¿Cómo buenos estás? días. Muy bien. Saludos, Javi. Hola. Saludos. Muy bien, muy bien. Pues, Toño, te toca la reflexión, la introducción de la reflexión. ¿Quisieras decir algo antes o vamos a la lectura? Si te parece bien, padre Miguel, padre Jaime, vamos a la lectura. Con mucho Perfecto, perfecto. gusto y Jaime, platicamos. ¿nos haces el favor? Sí. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Muy bien. Toño. Wow. Wow. En este evangelio, que también encontramos algunas similitudes en Marcos y en Mateo, aunque Lucas es el único que menciona esta parábola del prójimo, ¿no? Que nos explica quién es nuestro prójimo, pues ya se ve una elaboración que hace el mismo Lucas, ¿no? Porque cuando Jesús le pregunta al doctor de la ley que qué es lo que estaba escrito para ganarse la vida eterna, y tenemos la introducción que dice Lucas que el doctor de la ley quería poner a prueba a Jesús, pues vemos cómo ya el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas ya se junta y se vuelve uno solo con amar al prójimo. Entonces, esta ya es una elaboración, ya es un trabajo, ¿no? Y está perfecto porque es el espíritu de Jesús. Jesús no separa
la cuestión de amar a Dios con amar al prójimo, ¿no? Jesús es quien la une, quien dice que no puedes amar a Dios que no ves, si no amas al hombre que sí ves. Entonces él junta este mandamiento y aquí se ve muy claro en Lucas. Y vemos cómo la pedagogía de Jesús sigue funcionando, él no la cambia. Cuando vemos que alguien le pregunta a Jesús algo, él, antes de dar una respuesta, interpela a la persona que le pregunta y qué dice, qué sabes tú que dice la ley, ¿no? Y obviamente, como el texto nos dice que es un doctor de la ley, pues Jesús sabía que la ley se la iba a saber, pues, perfecta, ¿no? Y aquí lo primero que yo quiero subrayar y llama la atención es el doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y cuando le contesta el doctor de la ley a la pregunta de Jesús de que qué dice la ley, pues le contesta muy bien, ¿no? Y le dice que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo que le contesta es que si haces esto, vivirás. No le dice, obtendrás la vida eterna. Le dice, vivirás. ¿Por qué? Y es aquí donde quiero hacer una primera reflexión. Porque el que ama a Dios y ama a su prójimo, pues tiene vida desde aquí, desde hoy, desde este momento, ¿no? Porque el amor da vida. Entonces, Jesús da por sentado que vivirás la vida eterna, pero empiezas a tener vida desde hoy, desde este momento, desde tu vida terrenal. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y podríamos hablar mucho de esta triple dimensión que este gran mandamiento que dice el doctor de la ley de amar a Dios con el ser humano de manera integral, ¿no? Integral me refiero, pues el ser humano ama con todas sus fuerzas y con todo su ser, esto es, con todo su pensamiento y toda su libre decisión de amar, por supuesto, ¿no? Porque el amor es una decisión racional, consciente, que esa es la capacidad que Dios le da al hombre y esa es la semejanza que Dios le da al hombre. Esa libertad y esa capacidad de decidir amar, ¿no? Entonces, este primer mandamiento, queridos hermanos, yo digo que narra muy bien lo que es el amor en el ser humano. El ser humano decide amar con todas sus fuerzas y todo su ser, lo vuelve sentimiento con el corazón, que cuando hablamos del corazón tenemos la idea de que ahí residen los sentimientos, ¿no? Después podríamos platicar de eso otro día, pero eso es lo que pensamos, ¿no? Esa es la imagen que nos da. Entonces el ser humano decide amar, vuelve sentimiento ese amor y lo trasciende con el alma, porque esa vida que él genera y experimenta con el amor, la puede trascender para además vivir la vida eterna, ¿no? Pero aquí yo me quiero centrar hoy en esta definición del prójimo, porque el texto dice ya tu prójimo como a ti mismo, pero aquí viene la prueba, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo, no? Como si pudiéramos catalogar que unos se merecen nuestro amor y otros no se merecen nuestro amor, por alguna condición, ¿no? Y Jesús nuevamente no contesta de manera, ¿cómo podríamos decir? Como regularmente hacen los maestros, que dan la respuesta directamente, ¿no? Jesús no es de los que dice, mira, pues tu prójimo es fulano y sutano y mengano y todo el mundo. No, Jesús pone una historia, cuenta una historia y deja y provoca
que la reflexión del que escucha vaya encontrando y aprenda de una manera muy didáctica, pues quién es el prójimo. Porque yo estoy seguro, queridos hermanos, que como todos nosotros, los que estamos aquí hoy, después de leer el texto de la parábola de quién es mi prójimo, dijimos, pues claro, ¿no? El prójimo es el que necesita compasión, el que necesita ayuda. Y entonces la respuesta es, pues todos son mi prójimo. Entonces quiero llamar la atención de ustedes en cómo narra Jesús, cómo nos pone los casos para ver si ahí nos reflejamos, a ver si así cumplimos nosotros, ¿no? Yo cuando escucho esta parábola, viene a mi mente pues, ¿cómo podría decir? Un paseo que hicimos con un sacerdote teatino, que yo estaba en secundaria, me acuerdo muy bien, estudiaba con los hermanos lasallistas en un colegio de ellos, y entonces los hermanos teatinos, pues, nos apoyaban con toda la cuestión espiritual y todo. Y entonces un día nos llevan de un paseo que íbamos a subir no me acuerdo si al Cerro de la Estrella o algo así, y entonces, pues, íbamos cargando, pues, los alimentos, los refrescos y las cosas que íbamos a comer cuando íbamos a estar arriba y después de jugar y todo. Y entonces pasamos por varias zonas donde, pues, se veía que había pobreza y pobreza extrema. Entonces se nos acercaban los niños, algunas personas y todo. Y entonces, pues, llegamos a la cima y me acuerdo muy bien estas palabras del padre Manuel, se llamaba el padre teatino, que nos dijo, pues, queridos muchachos, todos han reprobado el ejercicio, porque nadie ayudó a toda la gente que vieron y se acercó a ustedes. No les dieron ni un refresco, ni una torta. Y yo creo que con esto yo aprendí, y se los cuento porque sigue estando viva en mi imagen esto, es lo mismo que hace Jesús con el doctor de la ley. Fíjense, cuenta que a una persona la asaltan y la dejan medio muerta. Ya nos imaginemos en qué condición la dejaron, ¿verdad? Toda golpeada, herida, se le veía. Y entonces pasa un sacerdote, lo vio y se pasó de largo. Un sacerdote, Jesús no narra personas comunes, ¿no? Narra personas que teóricamente deberían estar preocupadas, ¿no? Pasa un sacerdote, lo ve y pasa de largo. Pasa un levita, ¿no? Y también pasa de largo. Queridos hermanos, así hacemos nosotros a veces, o casi siempre, pasamos de largo. Y pasamos de largo no solamente cuando vemos a una persona herida, pasamos de largo cuando escuchamos o alguien se nos acerca diciendo que quiere conversar con nosotros y le decimos que no tenemos tiempo. Pasamos de largo cuando llegamos a nuestra casa y nuestra hija o nuestro hijo dicen, papá, mamá, quiero platicar. Y le decimos, no, estoy muy ocupado, hay pláticas mañana, ¿no? Pasamos de largo. Porque es muy fácil, ¿no? Nada más mirar y pasar de largo. Al fin yo tengo más problemas, ¿no? Yo vengo muy cansado, no me fue bien en el trabajo y entonces paso de largo y así literal, paso de largo, me encierro en mi cuarto y no veo, ¿no? O paso de largo en la vida y no me preocupo por lo que le sucede a los demás. Los veo y paso de largo. Qué imagen, ¿no? Recordemos cuántas veces nosotros hemos pasado de largo. Y el ejemplo que pone Jesús, queridos hermanos, es muy duro para el doctor de la ley, porque recordemos que en ese tiempo los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, no se llevaban nada bien, ¿no? Tenían muchas diferencias muy importantes, ¿no?
Incluso los samaritanos habían querido construir un templo para que compitiera con el templo de Jerusalén, y ellos se querían ahí abrogar muchas cosas, ¿no? No se llevaban, por así llamarlo coloquialmente. Entonces, poner el ejemplo que llega un samaritano, y fíjense cómo se preocupa por esa persona que no conocía. Y esta palabra que usa Jesús es, yo digo, muy, muy fuerte. Dice, al verlo, se compadeció de él. Imaginemos la escena, ¿no? Imaginemos el rostro del samaritano que ve a la persona herida y se compadece de él. Fíjense, ese sentimiento que genera el dolor del otro en el samaritano. Nosotros hemos experimentado ese sentimiento. Seguramente sí, pero hemos experimentado ese sentimiento de compadecernos del otro si al otro no lo conocemos, si al otro nunca lo hemos visto, si el que está sufriendo quizás está lejano por nosotros. Nos hemos compadecido de él, porque este es el primer sentimiento que experimenta el samaritano, y después se acerca, le unge sus heridas con aceite y lo venda, ¿no? Fíjense, me compadezco de él, pero inmediatamente después entro a la acción. Porque compadecerse está perfecto, pero a veces nos hemos compadecido, pero no entramos a la acción. ¿Cómo ven? Ay, sí, me duele muchísimo, está sufriendo mucho, pobre de ellos. Perfecto, qué bueno, ya tienes un muy buen principio, pero ¿haces algo? ¿Cooperas en algo para remediar esa situación? Porque el samaritano se compadeció y actuó completo, ¿no? Porque lo venda, lo pone en su cabalgadura, lo lleva a una posada, se lo encarga al posadero y paga por él ¿hasta cuándo? Hasta que se cure, ¿no? Fíjense cómo es el proceso completo, ¿no? Completo. Entonces, yo quería aquí, queridos hermanos, reflexionar junto de, bueno, aquí Jesús nos dice, y nos dice nuevamente, el decir que amas sin actuar no sirve de nada, ¿no? Se demuestra que amas haciendo. Entonces, aquí Jesús hoy nos invita a amar a todos, pero trabajar por el bienestar de todos. Es muy buen principio compadecernos del sufrimiento de los demás, de la situación que está viviendo este país en cuanto a la pandemia, que por cierto, por favor, cuídense mucho porque los casos están incrementándose, pero enormemente. Entonces, eso está perfecto, está muy bien. Hagamos oración por ellos, que es una manera de actuar. Fíjense, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes están pensando, es que yo no puedo ir y remediar el mal de todo el mundo. Yo diría, sí, sí puedes. ¿Comenzando con qué? Con la oración. Con una oración profunda y llena de fe, por supuesto que empiezas a ayudar. Y después, físicamente y materialmente, hay que lograr mejorar la vida de los que tenemos cerca, compadecernos de ellos y tratarlos como a nosotros nos gustaría. ¿Cómo? Alguien a lo mejor nada más necesita que lo escuches, alguien a lo mejor nada más necesita que le des una muestra de solidaridad y apoyo, alguien sí necesita que le des algo material, alguien sí necesita que lo acompañes y lo cuides, alguien sí necesita que estés junto a él sin decir palabra, nada más que sienta tu apoyo, tu cariño, tu amor. Entonces, queridos hermanos, hay muchas maneras de portarse como prójimo.
y tratar a los demás como a nosotros nos gustaría y tratarlos como ellos necesitan que los tratemos. Yo ahí terminaría con una primera reflexión, no sé. Híjole, Toño, me parece muy abundante tu pequeña reflexión. Entonces, Jaime, ¿qué agregas? Está difícil agregar cosas a la reflexión de Toño, pero ¿qué agregas tú? ¿Hay algo más que agregar? No, 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 no me digan eso. bien. Eh, híjoles, bien. El texto sí es muy profundo. Eh, por ejemplo, percibo mucho como el confrontar la propia vida, la propia existencia. Dice el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó, bueno, no, antes, que le contesta bien el doctor de la ley y le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. ¿Qué significa vivir? ¿Cómo me confronta el Evangelio a mí? ¿Qué significa vivir? Parece ser que conociendo a Jesús se va integrando esta parte de sí saber las cosas, por supuesto que las sabemos, y hacerlas, como la acción, se va integrando. Eso significa vivir. Cuando yo voy experimentando división en mí es porque veo las cosas pero no las hago. Pienso muchas cosas buenas pero soy incapaz de alcanzarlas. Es como una división lo que hay dentro. Y vivir significa esta integración, el saber integrarme y acercarme a Jesús para vivir, pues significa que Él es el que me va a ayudar, Él es el que va caminando conmigo para integrarme. Ahora, ¿qué significa esto de el prójimo? A mí me resulta un poco curioso porque parece ser que en un primer momento el prójimo se ve hacia afuera diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? O sea, como si yo lo viera afuera. Y la última respuesta de Jesús es, tú eres el prójimo, o sea, tú acércate al que está herido. Le dijo, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Mientras el doctor de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Dónde está? ¿Está afuera? Jesús le dice, tú compórtate como prójimo. Ujú, Es decir, ujú. tú acércate, como lo decías, padre diácono, en todo un proceso, ¿no? Desde la herida, desde atender las heridas, después el estar al tanto de él. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que es como una decisión, ya mi decisión fundamental de vida va a abarcar esta perspectiva de cómo me acerco a los demás. Sí con mi decisión de vida, sí con lo que yo soy, sí con lo que yo voy construyendo de mi propia historia, me voy acercando ya a las necesidades de los demás, para que no quede así como pues hacer muchas cosas por el bien de los demás y como si no me comprometiera a veces con nadie, ¿no? Como diciendo, pues bien a todos, pues a ver, medio que a veces doy por acá, pero sin compromiso. Entonces, yo creo que este compromiso de ser prójimo, de acercarme al otro, pues aparece ya cuando hay una decisión fundamental de vida personal, es decir, yo tengo esta vida, esta decisión de vida, y con esa decisión de vida me hago prójimo al otro. Curiosamente, a veces hacemos nuestras decisiones de vida solo mirándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué voy a sacar de ventaja? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Hacia dónde quiero escalar? ¿Hacia dónde quiero llegar con mis propias ambiciones y decisiones? Parece ser que este es el camino de ser prójimo del otro es a partir, pues sí, de mi decisión fundamental de vida y eso es lo que me hace vivir, ¿no? Esta decisión fundamental de vida, el ver y el hacer, pero a partir de tengo esta decisión, mi vida la estoy conduciendo hacia esta dirección y en esta dirección es conforme ya me acerco al prójimo, me acerco a los demás y sí, realmente sí te acercas a los demás con estos ejercicios de con esta conciencia más bien de una decisión que llevo de mi vida profunda, es decir, esta es mi decisión fundamental de vida, por aquí quiero entregarme. Y entonces por ahí sí te acercas al prójimo, sí te acercas a los demás y te vuelves prójimo. Entonces yo iría con este detalle, interpretaría este texto, cómo confronta mi vida, la decisión, el comprometerme, el hacer el bien a los demás, pero desde dónde, ¿no? Desde qué posición.
Entonces, por ahí sería un aporte. Muy bien, muy bien. Jaime, muchas gracias. Yo quiero aportar algo que me surge en la mente cuando oigo este tipo de pasajes. Centrales en el Evangelio de Lucas, el buen samaritano es un pasaje central, y para nosotros los católicos es un pasaje central. Pero hay un cambio de mentalidad aquí muy grande que no percibimos nosotros por nuestra cultura cristiana. El cambio de mentalidad es que los judíos o los israelitas, por decirlo genéricamente, los israelitas no tenían que hacer caridad. Eh, su experiencia de fe consistía más en la pureza que en la caridad. Y para nosotros la caridad nos hace puros. Es un planteamiento de vida muy distinto. Por ejemplo, el sacerdote que se pasó de largo y el otro que se pasó de largo, no tenían, según su estructura religiosa, que atender al herido. Es más, si estaba ensangrentado, no lo podían tocar, porque quedaban impuros. Es, eh, es, eh, es una cosa muy, muy importante el decir que el sacerdote baja del templo, porque subiendo al templo hubiera quedado justificado de no poder agarrar a una persona ensangrentada, porque no hubiera podido hacer los oficios del templo. Sin embargo, está bajando del templo, ya hizo sus oficios. Y entonces la convicción que tiene él es de que tiene que estar puro en la vida diaria, y no puede tocar ni acercarse a un herido. Es decir, su criterio religioso tiene que cambiar. Lo mismo la otra personalidad en la religión, que es el levita. Es decir, no pueden tocar, no pueden tocar al herido. Tiene que venir un samaritano que como decías, Pepe, el samaritano es una persona odiada. Siendo israelitas, había una pugna, porque ya lo decía Jaime la semana pasada, los samaritanos siendo israelitas, habían tenido una invasión anterior al pueblo judío del sur. Los samaritanos es la sección, pues, de en medio de entre Galilea y Judea. Entonces hubo una invasión en la que los asirios hicieron una revoltura de razas en todos sus territorios para dominarlos bien. Entonces metieron, por decir algo, sangre árabe. Por supuesto que esto es una contradicción, es una tontería en el tiempo, pero por decirlo así, metieron sangre árabe a Samaria, y entonces los judíos pensaban que los samaritanos se habían mezclado con pueblos extranjeros y los odiaban porque no eran puros. No, nadie es puro, nadie es puro. En esta vida nadie es puro, de pura sangre, ¿no? Pero los judíos pensaban que los samaritanos habían, pues, mezclado tanto la raza, la sangre, como la religión. Por eso los odiaban. Y los samaritanos desde hace muchísimo tiempo tenían un centro religioso en Betel, en el monte Garizim. Entonces, los judíos, poco antes de que Jesús estuviera en la tierra, poco antes los judíos habían ido a destruir el santuario de Betel.
Y luego los samaritanos fueron a tirar huesos en el santuario de Jerusalén, haciéndolo impuro. Fue una cosa muy sonada, porque era hacer impuro en un lugar puro para los judíos. Entonces ya tenían muchas rencillas, ¿no? Pero lo fundamental es que Jesús a este maestro de la ley le dice en pocas palabras: la pureza no consiste en mantenerse alejado del necesitado, sino la pureza consiste en ayudar, en compadecerse. Y entonces, el compadecerse, como dices bien, Toño, el compadecerse no es pobretear a la gente, ¿no? Ay, pobrecito, ay, pobrecito. Sí, no. Ay, pobrecito del tirado en la calle, ay, pobrecito de mi primo, ay, pobrecito de mi papá. No, compadecerse, descomponiendo la palabra, es padecer con. Padecer con. Te tienes que meter en los zapatos del otro para en esa experiencia de los zapatos del otro, poder hacer algo que Dios te ha dado como talento para poder colaborar con el otro. Y dices bien, no siempre es un problema económico. Las más de las veces no es un problema económico. Entonces, el cristiano tiene que cambiar su criterio de pureza, de no juntarse con los impuros y no estar en contacto con la gente non santa. Y nosotros tenemos que cambiar el criterio para descubrir que la caridad, el compadecerse, es la manera en la que nosotros nos hacemos puros. El cristiano se purifica en la caridad. Y me parece muy interesante el remate, ¿no? A la pregunta de quién es mi prójimo, porque los judíos tenían, hasta cierto punto tienen todavía la idea que el prójimo son los correligionarios de ellos. El pueblo de Israel son los prójimos, y todos los demás eran adversarios, eran gente que no era su prójimo. Entonces, poniendo esta parábola, Jesús nos hace descubrir que el prójimo es el que nos necesita, el que está al lado, es el próximo, el próximo que puede ser ateo, puede ser musulmán, puede ser samaritano, puede ser judío, puede ser protestante. Para nosotros el prójimo es el que está cercano y nos necesita. Y esto es un cambio de mentalidad muy grande. Yo creo que primero hay que cambiar la mentalidad. Antes de cambiar las acciones, tenemos que cambiar de mentalidad. Y esta mentalidad cristiana nos hace libres. No es una exigencia que nos friegue la vida, que nos moleste. No es una exigencia para que no vivamos bien, sino que es una exigencia del Evangelio para ser felices, para ser felices. Y me refiero a lo que ustedes dos dijeron. En esta vida, la clave de la felicidad es ser prójimo, ser caritativo, es compadecerse, padecer con las personas, meterse no al resolver la vida de los demás, sino a padecer la vida de los demás. Y en el padecimiento de la vida de los demás vamos descubriendo pistas de cómo solidarizarnos, de cómo amar, de cómo aceptar y cómo ayudar. No somos damas de la caridad que llegamos en nuestros coches elegantes, nos bajamos, repartimos ropa usada y nos subimos a nuestros coches y nos vamos. Eso no es el cristianismo.
No. El cristianismo es padecer con. Ujú. Me parece que por allí irá mi reflexión, complementando lo que ustedes ya dijeron. Toño, ¿quieres agregar algo? Pues yo quisiera aprovechar, digo, y con tu permiso, Padre Miguel, Padre Jaime, quiero terminar con una oración que hace San Francisco de Asís, porque con esta oración termina. El Papa Francisco nos acaba de regalar una carta apostólica fechada el 29 de junio que habla de la educación litúrgica del pueblo de Dios. Está preciosa. Les invito, queridos hermanos, a que la lean. Es una carta apostólica pequeña, 18 páginas. La consiguen en el sitio del Vaticano, vatican.va, en español. Y entonces, si me permiten, habla de Jesús en la Eucaristía y cómo no puede haber amor si no uno y no me uno al amor de Jesús, porque Él es la fuente que me nutre, que me da la vida. No puedo yo por mí mismo hacerlo. Entonces, si me permiten, quisiera leer esta oración, es muy cortita y dice así: tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo, universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen ante Él sus corazones. Humíllense también ustedes para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de ustedes retengan para ustedes mismos, a fin de enteros les reciba el que todo entero se les entrega. San Francisco de Asís. Bellísimo, bellísimo. Y qué bueno que nos citas esta carta, esta instrucción, porque es muy conveniente y muy oportuna para terminar esta pandemia, acercándose un poco más a la Eucaristía, la Eucaristía sacramental. En esta pandemia se nos dio la posibilidad de ante la pérdida de la posibilidad de lo presencial, se nos dio la oportunidad de que estuviéramos en las mismas misas virtuales. Pero ya llega el momento, con prudencia, porque Claro. que no vamos a decir ya China libre, venga toda la gente, pero con prudencia ya vamos regresando a nuestra celebración presencial y junto con la celebración presencial, la Eucaristía sacramental. Jaime. No tendría nada más que agregar. Muy bien, muy bien. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus corazones, a sus mentes, para seguir reflexionando el Evangelio. No está nada dicho, tenemos que seguirlo reflexionando, y este pasaje que es muy popular entre los católicos, también pues le podemos seguir rascando, profundizando, entrando al contexto histórico y pues los elementos que San Lucas nos presenta, y vamos a seguir nosotros. Nuestro compromiso es seguir con ustedes semana tras semana, y pues muchas gracias, les agradecemos mucho. Si les sirvieron nuestras palabras, nuestros comentarios, denle like, nos hace mucho bien el like, y también compartan con sus hermanos a los que necesiten escuchar la palabra de Dios. Bien, pues muchas gracias, bendiciones. Bendiciones.